Vaya abriendo su Biblia al capítulo 1 de la primera carta de Juan. Este es el tercer mensaje que vamos a tomar de esta serie en la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan. Hoy quiero hablar acerca de cómo cultivar una verdadera comunión. La semana pasada terminamos hablando de la comunión y de cómo es que Juan dice que nuestra comunión es con Dios por medio de Cristo. Y estos versos que vamos a considerar esta mañana continúan con ese tema que hacemos bien en considerarlo. Revisaremos algunos pasajes que nos ayudan cómo cultivar una buena comunión con Dios, cómo tan solo cuando cultivamos una buena comunión con Dios es que podemos llegar a cultivar una buena comunión con otros hermanos, con otros creyentes de Jesucristo. Esta carta nos surge a la necesidad que tenemos de primero, antes de buscar una buena comunión con otras personas, tener una buena comunión con Cristo. Entonces, vaya conmigo al primer capítulo y voy a tomar del verso 5 y quiero leer en esta mañana hasta el capítulo 2:2 de la carta. Aunque no voy a compartir todos estos versos, quiero considerar completamente estos versículos. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De toda. Verso 10. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si a ustedes de los que les gusta señalar ciertas cosas en su Biblia, yo señalaría en mi Biblia la expresión si decimos, en el verso 6, en el verso 8 y en el verso 10. Juan está diciendo aquí, si decimos esto, y primero lo pone de una manera negativa, es decir, esta es la enseñanza que circulaba en aquellos días, y posteriormente Juan pasa a refutar esta enseñanza en estos versículos. Entonces hay tres ocasiones en las que en estos versículos encontramos esa expresión, si decimos. La buena comunión con Dios puede perderse o simplemente puede no cultivarse. Tú puedes haber llegado a la salvación, yo puedo haber llegado al camino del Señor, ser salvo y perder mi comunión con Dios y perder mi comunión con otros creyentes, con otros hermanos. La buena comunión con Dios y la buena comunión con otros creyentes se debe cultivar, se debe abonar, se debe participar activamente de ella. A lo largo de esta carta, Juan enfatiza una visión acerca de quién es Dios. Y en estos pasajes nos presenta una imagen de Dios. Pero antes de adentrarme en estos pasajes, quiero darle la visión que Juan tiene de Dios en esta carta. Observen el capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es Dios ahí? Ahí en sus Biblias, ¿qué dice que es Dios? Dios es luz.
dice Juan en el capítulo 1, verso 5. E inmediatamente después nos dice, por eso ustedes tienen que andar en luz. Observen el capítulo 2, versículo 29. ¿Qué dice la carta que Dios es? Dios es justo. Ahí está en sus Biblias, no está en mis notas ni en las suyas, está en su Biblia. En Primera de Juan 2:29 dice que Dios es justo. E inmediatamente después Juan dice, practiquen justicia, anden en justicia. Observa el capítulo 4, versículo 8 en sus Biblias. ¿Qué dice acerca de Dios? Dios es amor. E inmediatamente después Juan dice, ámense los unos a los otros. Estas son las tres ocasiones en la primera carta de Juan en la que Juan tiene a bien darnos una visión acerca de quién es Dios. Entonces dígalo conmigo, Dios es luz, Dios es justo, Dios es amor. Porque Dios es eso en esta carta, es que Juan nos manda a nosotros a andar en luz, a practicar la justicia y amarnos los unos a los otros. Esta es la visión de Juan acerca de Dios en esta carta. Este es el enfoque que Juan, el apóstol Juan, tiene acerca de Dios. Eso no significa que sean las únicas características o cualidades que distinguen el carácter de Dios. Pero lo que sí significa es que en esta carta en especial, estas cualidades acerca de Dios nos retan y nos desafían a practicar y a vivir dentro de los parámetros que Juan está indicando en estos versos que Dios es. Ahora, le dije hace unos momentos que si usted es de los que les gusta señalar algo en sus Biblias, haría bien en señalar la expresión si decimos, del verso 6, del verso 8 y del verso 10. ¿Por qué es que me llama la atención señalar estas tres expresiones? Porque estas tres expresiones van a ser nuestra plataforma en las próximas semanas para hablar acerca de estas tres enseñanzas que circulaban en los días de Juan y que Juan toma el momento aquí para contradecirlas. Número 1, en el verso 6. El verso 6, lo que Juan está descubriendo es que algunos en aquel momento creían, predicaban y enseñaban que el hombre puede estar en comunión con Dios y andar en pecado. Entonces Juan dice, si decimos que podemos tener comunión con Dios, pero seguimos andando en pecado, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Entonces el primer error que hay en el verso 6 es si decimos que tenemos comunión con Dios, pero nuestra vida sigue en pecado. Este es el primer error, el cual voy a tratar de explicar esta mañana con la ayuda de Dios. Pero el segundo error está en el verso 8. El segundo error al cual Juan está diciendo, si decimos, es que Juan está descubriendo que algunos enseñaban en aquel día que el hombre no es totalmente pecador y depravado. Algunos en aquel momento en el que Juan está escribiendo decían, el hombre no es totalmente pecador, el hombre es bueno, el hombre es un campeón, por eso hay que descubrir a ese campeón adentro de él. El hombre no es depravado, no, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. El hombre por naturaleza es pecador, pero en la gracia y en la misericordia de Dios somos perdonados y somos ayudados y Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús. Entonces el segundo error que Juan está señalando es aquel que algunos maestros estaban enseñando. El hombre es bueno, el hombre no es depravado totalmente. El tercer error está en el versículo 10. El tercer error que Juan está señalando en estos versículos tiene que ver con que el hombre puede volverse libre de pecado por sí mismo. Algunos en aquel día estaban enseñando que el hombre podía llegar a ser libre de su pecado por sí mismo. ¿Han escuchado esa expresión cuando alguien deja una adicción, cuando alguien baja de peso, cuando alguien sale adelante a pesar de las adversidades y las calamidades de la vida? No falta quien dice, fulano de tal tiene mucha fuerza de voluntad. Escúchame bien, tú puedes tener la mejor fuerza de voluntad en la vida. Yo puedo tener
la más grande, la más maravillosa fuerza de voluntad en la vida. No más que hay algo que el hombre no puede hacer ni con toda su fuerza de voluntad, y eso es librarse del pecado. No puede, es imposible librarnos del pecado por nuestras propias capacidades y por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Por eso el versículo 1 del capítulo 2 dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El gran problema entonces es que el hombre objeta que necesita ayuda para alcanzar a Dios. El gran engaño de nuestra era, como lo ha sido en otros momentos, es que el hombre se siente autosuficiente. Y en estos 3 versos Juan expone y refuta 3 enseñanzas de estos falsos maestros. Pero no solamente señala el error, porque a veces nosotros los líderes, los que servimos al Señor, los que estamos en el ministerio, o usted como cristiano, puede quedarse solamente en esta parte, señalar el error doctrinal, señalar el pecado de una persona. Eso tan solo es la mitad. La otra mitad es que una vez que señalas el error, a la misma vez enseñes la verdad. Juan está señalando el error, pero está diciendo cuál es la verdad en estos pasajes. Y esta mañana tan solo, no quiero ser muy ambicioso en estos 3 errores, pero esta mañana tan solo quiero quedarme con el primer error. Y por eso vamos a regresar a lo que primera de Juan 1, capítulo 5, versículos 5 al 7 nos enseña acerca de que el hombre puede estar en comunión con Dios y continuar en pecado. Observe el versículo 5 nuevamente. Dice el apóstol Juan: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Vuelvo a decirlo por aquellos que no estuvieron aquí, estoy usando para esta serie la Biblia de las Américas como la versión desde la cual estoy predicando. Entonces, si suena poquito diferente, es por esa razón. Este es el resumen de Juan. Este es el resumen del mensaje de Juan. Dice este verso: este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Este es el mensaje que Juan anunciaba. Este es el mensaje que en su momento los apóstoles predicaron en la era apostólica. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ahora déjeme le explico esto. Posicionalmente, usted y yo estamos en luz al estar en Cristo. Es decir, cuando nos hemos identificado con Cristo en ese momento de la salvación, usted está en luz, yo estoy en luz. Pero estar en la luz no es sinónimo de caminar en la luz. Usted puede estar en la luz y puede no caminar. Yo puedo estar en la luz y puedo no estar caminando en la luz. Entonces, al momento de ser salvos, rescatados de nuestro pecado por Dios, posicionalmente, usted está en luz, yo estoy en luz. Pero el pasaje nos llama a una acción. Nos llama no solamente a estar en la luz, nos llama a andar en la luz. Y esto es diferente, y eso es lo que quiero compartir o explicar esta mañana. Intelectualmente, la luz en este pasaje es verdad bíblica. Intelectualmente, si yo lo veo desde mi intelecto, la luz en este pasaje es verdad bíblica y las tinieblas serían el error. Pero si yo lo veo desde la lente moral, desde lo moral, moralmente la luz en este pasaje sería santidad o pureza y tinieblas sería pecado. Observe algo que rápidamente podemos observar cuando leemos el Nuevo Testamento, escrito por varios hombres, algunos apóstoles de Jesús, otros no, pero observe algo que una y otra vez el Nuevo Testamento proclama. El mensaje que ellos entregaron no era un mensaje de manufactura humana. El mensaje que ellos entregaron a la sociedad había venido de Dios, del Hijo de Dios. Ellos habían escuchado a Jesús, ellos habían escuchado el mensaje de Jesús. Y Juan está diciendo esto: el mensaje que escuchamos, ese es el mismo mensaje que anunciamos.
qué belleza, qué increíble seguridad la de un predicador de saber que no está entregando su propio mensaje, sino que está entregando el mensaje que las Sagradas Escrituras nos ha legado, nos ha dado. Esa es la razón por la que el mensaje del Evangelio no puede ser modificado, no puede ser contextualizado, sino simple y llanamente los que servimos al Señor debemos y tenemos que entregar el mensaje que hemos recibido a través de las Escrituras, a través de lo que el Espíritu Santo quiso comunicarnos. Juan llega al punto de levantar una vez más la bandera de la verdad. Los falsos maestros aquel día alegaban que andaban en luz. Ellos decían que estaban en luz. Pero Juan señala aquí, es imposible que alguien ande en luz y ni siquiera pueda reconocer su propio pecado. Ahora, ¿cuál es la seguridad que nosotros como creyentes tenemos de que el ministerio del Espíritu Santo verdaderamente está haciendo su obra en nuestras vidas? ¿Cuál es esa seguridad? Escúchelo bien, que si usted o yo pecamos delante del Señor, si usted y yo cometemos una falta delante de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir, va a traer a nosotros convicción de que hicimos algo malo. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo hará eso en la vida de un creyente? Escúchelo bien, inmediatamente, casi en el momento en el que tú estás pecando, casi en ese mismo instante el Espíritu Santo te va a redarguir. Y si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, esto te hará inmediatamente ir a Dios y estar allí, como dice el capítulo 2, verso 1, buscando al abogado que tenemos delante del Padre. Me emociona el verso 1 del capítulo 2 cuando dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado en griego ahí es la misma que Jesús usó para hablar del Espíritu Santo, parakletos. Escúchelo bien, si usted y yo hemos nacido de nuevo, no tenemos un parakletos, tenemos dos parakletos. Uno en la tierra, redarguyéndonos inmediatamente de nuestro pecado. Uno en el cielo, intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Cuándo? Cuando usted y yo, quebrantados por el Espíritu Santo, venimos delante de Dios y reconocemos: Señor, he pecado con mi lengua, he pecado con mi vista, he pecado con mi boca, he hecho esto que no te es grato, perdóname, perdóname. Esto es andar en la luz. El nuevo nacimiento no es sinónimo de perfección. Si el nuevo nacimiento fuera sinónimo de perfección, quizás muchos no estaríamos aquí. No somos perfectos. El nuevo nacimiento es sinónimo de gente que ha sido perdonada por la gracia de Dios, que seguimos faltando y seguimos pecando muchas veces delante de Dios. Escuche los dos elementos que Juan está diciendo de este mensaje. Número 1, Dios es luz. Este mensaje que él anunciaba tenía dos elementos básicos. La luz es parte del carácter de Dios. La luz revela todas las cosas. Su luz nos guía. Su luz hace a un lado el caos y la oscuridad. La luz en este pasaje es una característica inherente de Dios. Es por su propia naturaleza o esencia. ¿Se acuerdan cuando el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, reconoce en Dios esta imagen, el Padre de todas las luces? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro está escribiendo su carta y él dice que hemos sido llamados de tinieblas a la luz admirable? La Biblia nos recuerda en Génesis capítulo 1 que Dios creó la luz. Dios es luz. Observe lo que Juan dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol,
ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién ilumina? Dios. Y el Cordero es su lumbrera. ¿No se emociona que no le va a pagar a Comisión Federal allá? Por fin, ¿no? Por fin se acabará esto de ir a pagar el recibo. Dios es la luz, Él nos iluminará y el Cordero es su lumbrera. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 5, Juan regresa a este tema. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios, el Señor, los iluminará. La razón por la que puede hacerlo es que Dios es luz. Entonces Juan está comunicando este mensaje en su tiempo. Y está abordando este tema y esta parte del carácter de Dios. Está reconociendo Dios es luz. Y la luz entendemos que llega a disipar la oscuridad. Lo segundo que él está, el segundo elemento que él está reconociendo en el mensaje que proclama, en el mensaje apostólico, es que no existe oscuridad en Dios. Es decir, si Él es luz, pues no puede haber oscuridad, no puede haber tinieblas en Él. En este pasaje, ¿qué significa oscuridad o tinieblas? Es ausencia de luz. Oscuridad o tinieblas en este pasaje significa aquella persona que vive con pensamientos vanos, acciones y comportamientos malos. Estas tinieblas o esta oscuridad habla de la naturaleza, de la naturaleza vieja del hombre. Habla de lo infructuoso que es la vida sin Jesús como el Salvador. Esa oscuridad habla de que el hombre en su propia naturaleza mora en oscuridad. Y en esa naturaleza el hombre tan solamente está siendo preparado para el infierno y para el castigo eterno. Por eso es que Juan dice, Dios es luz y en Él no puede haber tinieblas, en Él no puede haber oscuridad. Uno de los autores que más ha bendecido mi vida es el doctor John Stott, quien murió recientemente, hace un par de años. Hace muchos años leí esta cita de él y él reconocía: el cristianismo es la única religión que, al destacar que Dios es luz, insiste en tomar en serio el pecado, insiste en tomar en serio el pecado y ofrece una solución moral para este problema. Escúchenmelo bien, el cristianismo es el único estilo de vida, la única forma que señala el pecado, una y otra vez señala el pecado, pero a la vez ofrece una solución para ese problema, para el pecado. Dios es luz, Dios es luz. Y cuando usted y yo adoramos esta característica de Dios, esta cualidad que revela su carácter, Dios es luz, lo que sucede en la Biblia es que el carácter de lo que adoramos debe afectar todo nuestro ser. Si usted adora la verdad de Dios, esa verdad de Dios debe afectar todo su ser de tal manera que usted tiene que caminar en la verdad. Si usted adora la humildad con la que Jesús vivió aquí en la tierra entre nosotros, entonces lo que eso debe suceder en su vida es que debe comenzar a vivir humildemente en su comportamiento con los demás. Pero si usted adora y bendice este rasgo de carácter de Dios, Él es luz, entonces el resultado deberá ser que usted y yo deberemos caminar en la luz. Por eso es que es importante el mensaje que Juan está proclamando o predicando en su momento. De allí pasa al verso 6 y 7. Y Juan señala el error de estos maestros, pero da una verdad positiva.
acerca de este error que ellos estaban compartiendo. ¿Cuál era el error? El error es compartido en aquellos días, como el error de muchos hoy compartiéndolo este día, es lo siguiente: el hombre puede estar en comunión con Dios y aún así andar en pecado. Muchos creen que pueden estar en comunión con Dios aún mientras caminan en oscuridad y pecado. Este es un error. Esto no es posible a la luz de las evidencias del Evangelio en nuestras vidas. Aquel que reconoce Dios es luz, debe andar en luz, debe caminar en luz. Este error tiene que ver con actos específicos del pecado. Los falsos maestros en aquel momento enseñaron: se puede ser justo sin practicar la justicia. No, es imposible. Llegamos a ser justos cuando practicamos la justicia. Llegamos a amar a otros cuando practicamos el amor los unos por los otros. Esta es la razón por la que en esta carta Juan una y otra vez liga a la fe con la conducta, a la conducta con la fe. Es imposible separar fe y conducta en esta carta. En nuestros días hay quienes profesan ser creyentes, pero sus vidas son inconsistentes e inconstantes con sus declaraciones. Si tú esta mañana estás en ese sitio, si has proclamado ser creyente, pero tu vida es inconstante, es incoherente con las declaraciones que el Evangelio hace o conlleva a la que nosotros lleguemos o proclamemos, yo pido al Espíritu Santo que Él nos convenza esta mañana. En Cristo, hermanos, no hay simulación. En Cristo no hay simulación. En Cristo no puede haber simulación. Juan afirma que no se puede amar a Dios y seguir coqueteando con el pecado. Juan dice algo severo acerca de estos maestros. Juan dice que mentían y no practicaban la verdad de Dios. No puede haber simulación. Si usted simula ser cristiano, si yo simulo ser piadoso, si yo simulo ser un hijo de Dios, tarde o temprano alguien me agarrará en la movida. Tú dices, pero yo me escondo re bien. Cuando me salen los cuernos de la cabeza, un día te van a pescar. Alguien te va a pescar. O algunos que son muy inteligentes dicen, hay que cuidarnos del pastor. ¿De mí qué? ¿De mí qué? Me acuerdo de aquella historia en la que un padre llega con sus hijos al centro de una parcela de elotes. Tenían hambre y querían elotes. Y el padre comienza a distribuir a los hijos: tú te vas al norte, tú te vas al sur, tú te vas al este, tú te vas al oeste. Vayan y roben y aquí nos vemos para irnos a comer. Y el pequeño le jala el pantalón al padre y le dice: ¿y de arriba quién nos va a cuidar? Así hay falsos creyentes, gente que no ha nacido de nuevo, que está entre nosotros y que dice: mira, yo amo a Dios, de vez en cuando oro, leo la Biblia, tengo ciertas devociones, canto, pero de vez en cuando todavía hago algunas cosas, pero me cuido cuando las hago para no afectar a nadie. Eso es hipocresía. Eso es mentira. Un cristiano es el mismo, esté donde esté. Estés frente a quien estés. Esté yo o no esté yo. Esté en tus padres o no esté en tus padres. Esté quien te llevó a Cristo o no esté. Donde sea serás igual. No somos camaleones, hermanos. No somos camaleones. Y si tú eres camaleón, de nuevo lo digo esta mañana, os es necesario nacer de nuevo. El cristiano demarca una separación entre el amor por Dios y el amor por el mundo.
La verdadera fe en el Hijo de Dios afectará nuestra conducta, afectará tu vivir, afectará mi vivir, afectará mis relaciones, afectará mi familia, afectará la manera como estoy criando a mis hijos. Tener comunión con Dios implica una vida de santidad. Y una vida de santidad no consiste en venir los domingos acá al auditorio o al templo. No consiste en reunirte de vez en cuando con los santos para orar o para leer la Biblia. Vivir una vida de santidad implica una vida caminando con el Señor 24 horas, los 7 días de la semana. El reformador Juan Calvino vivía con una consigna: coram Deo. Coram Deo, que en latín significa siempre ante la presencia de Dios. Cuando a él le preguntaban cómo lograba predicar, servir, escribir, vivir la vida cristiana, él decía: siempre está delante de mí esta consigna, coram Deo, siempre ante la presencia de Dios. ¿Sabes que eso es una realidad para nosotros hoy en día? Te guste o no te guste, lo percibas o no lo percibas, siempre estamos frente a la presencia de Dios. Algunos creemos que venimos a la presencia de Dios o que estamos frente a la presencia de Dios cuando cantamos. Algunos pensamos que estamos en la presencia de Dios cuando vengo a la iglesia. No, la realidad es: estamos delante de Dios, frente a Dios en cada momento. No hay nada que podamos esconder. Por eso es que el salmista, al entender y al reconocer eso en su vida, pudo decir: ¿a dónde huiré, oh Dios, de tu presencia? Si voy para allá, allá estás tú. Si regreso para el otro extremo, allí estás tú. Miren lo que Romanos capítulo 6, verso 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No tiene nada que ver con el nombre de la iglesia, ¿no? Así también nosotros andemos en vida nueva. El otro día estaba leyendo este pasaje con mi esposa y mis hijas, y cuando yo dije así también nosotros andemos en vida nueva, le agarró una risa tan simpática a Isabela. No sé si ella conectó andemos en vida nueva con el nombre de la iglesia, pero ella empezó a tener una risa simpática y yo me reí lógicamente cuando la vi. Hermanos, Pablo está diciendo algo poderosísimo en este pasaje. Dios nos rescató, hemos sido bautizados juntamente con Cristo, hemos sido resucitados de los muertos para la gloria del Padre. Y por esa razón, dice Juan, nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que tu fe en el Hijo de Dios esté ligada, conectada a tu conducta, de tal manera que tanto tú puedas saber que estás en una vida nueva, como otros puedan tener la certeza y la evidencia de que tú estás caminando en esa novedad de vida. ¿Qué significa caminar en la oscuridad? De acuerdo a este pasaje, pues hay que entender dos cosas sencillas. El mundo está en oscuridad con respecto a Dios. El mundo no lo conoce y por eso el mundo está caminando en ese error. Estaba en una ocasión compartiendo en una reunión de hogar y estaba compartiendo ese día un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo acerca de no adulterarás. Y estaba en esa parte de la escritura acerca de no adulterarás. Y estaba orando para iniciar el estudio cuando llegó a esa reunión un caballero que estaba en esa condición. Y yo dije, ¿va a pensar que es para él? Fue lo primero que yo pensé. Digo, porque luego la gente se acerca con uno que predica y dice, ay, a ese mensaje no le debiste haber puesto así. Luego te mando mi foto para que pongas ahí la foto y ese mensaje debía tener mi imagen.
La gente piensa que uno predica, o sea, de sus cosas. Pero bueno, estaba llorando y cuando abro mis ojos, ahí está este hombre. Yo dije, ay Dios, escogió el día para venir. Bueno, entonces comencé a desglosar eso y estaba hablando de lo que es la lascivia. Y entonces él levanta la mano en media reunión. Yo dije, híjole, se va a poner bueno el asunto. Y entonces él, ¿puedo hacer una pregunta? Dice, ¿se vale? Sí, se vale, le dije yo. Y entonces él dice, ¿qué es lascivia? Y lo primero que yo me dije a mí mismo en mi mente, ay sí, ¿y tu paleta de qué sabor la quieres? Ay, dije yo, ¿nos quieres ver la cara de tonto o qué? Hermanos, esto es lo que el pecado hace. El fruto de su vida era eso. Pues estoy compartiendo la palabra y pareciera ser, disculpen la expresión, una pregunta tonta que él lo hubiera hecho. Sin embargo, escuche bien esto, andar en oscuridad es precisamente esto. El mundo tiene oscuridad con respecto a Dios, no lo conocen y por eso es que el mundo camina sin esa luz. El pecado cega nuestro entendimiento, es lo que dice Pablo a los Efesios. Pero lo segundo es que el hombre no sabe exactamente cómo Dios desea que él viva. El hombre no sabe cómo Dios desea que él viva. Por esta razón, el hombre no tiene forma de descubrir a Dios, ni de averiguar cómo Dios desea que vivamos. Y hay 4 hechos significativos con respecto a este particular. Lo vuelvo a señalar. El mundo está en oscuridad con respecto a Dios. Lo material y lo físico no pueden penetrar en el mundo espiritual, ya que la comunicación con Dios es espiritual. Esa es la razón por la que mucha gente no tiene una comunión verdadera con Dios. No puede tener esa comunión porque su vida está gobernado por lo material, está gobernado por lo físico. Y nos comunicamos con Dios de una manera espiritual. No hay forma alguna de establecer verdadera comunión si no es a través de reconocer al Señor como nuestro Salvador y apartarnos de la oscuridad. Y yo sé lo que muchos dicen, mucha gente que está en oscuridad, este es el engaño tonto al que una y otra vez Satanás los ha llevado y una y otra vez ellos creen, pues yo me porto mal y me va bien. Síguele portándote mal y yéndote bien. Vas en un freeway directo al infierno, directito. Allá en la llama, cuando ya estés en la llama, pregúntate si te iba bien. Esto es una tontería, pero ese es el engaño que Satanás ha vendido una y otra vez a la gente. Me porto mal, me va bien. No me porto tan bien, aunque voy de vez en cuando y escucho a ese loco, y me sigue yendo bien. Estás en oscuridad. Segundo, el hombre debe llegar a conocer a Dios y a estar en comunión con Él. Y la carta nos habla de una sola forma en la que esto es posible. Dios tuvo que dejar el mundo espiritual y su dimensión espiritual y entrar a la dimensión natural para lograr esto. Por eso es que la semana pasada hablamos de esos 4 poderosos versos. Juan comunica, el Verbo se hizo carne. Lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos, lo palpamos. El Verbo se hizo carne. La única manera de llegar a conocer a Dios y estar en comunión es creer que el Verbo se hizo carne y confiar en esa obra de Cristo y no en nuestras obras vanas. El cuarto hecho significativo de esto es creer la tontería del hombre. El hombre que dice podemos tener comunión con Dios y caminar en la oscuridad. No es posible. Usted tendrá una comunicación a su manera si cree esta mentira.
si usted cree esta tontería de que puede tener comunión con Dios y andar en oscuridad, usted tendrá una comunión con Dios made in su nombre. No, porque ahora todo es made in China. Pero si usted cree que puede tener una comunión con Dios a su manera, entonces póngale ahí a su cristianismo made in Gerson o made in cada uno de ustedes. No, la Biblia nos habla aquí de verdadera comunión con Dios. Y cuando nos habla de esta comunión con Dios, dice que esta comunión con Dios nos lleva a andar en luz. El hombre ha llegado a pensar que si cree en el Señor y hace la mitad, el 20%, el 15%, el 10% de lo que Dios demanda, está bien con Dios. Por ello ha llegado a creer que puede rechazar incluso al Hijo de Dios y puede volverse aceptable ante Dios. Es imposible. Es imposible. Dios no nos pide que nosotros tengamos comunión con Él de acuerdo a nuestra forma de creer o de pensar la comunión con Dios. La iglesia no está en rediseño para que usted y yo hagamos de esta vida en comunidad lo que creemos que expresa una buena comunión con Dios. Mahatma Gandhi, quien cuando llegó a Inglaterra buscó asilo entre los cristianos, declaró en aquella ocasión: amo a Cristo. Pero los cristianos no viven lo que predican. Hace unos años escuché de labios de George McDowell decir la siguiente frase: usted no puede amar la cabeza del cuerpo y despreciar al cuerpo, porque lo único que usted comunica al despreciar al cuerpo es que usted no ama la cabeza. Hermano, usted no puede tener una buena comunión con Cristo y decir: a mí el cuerpo no me importa, porque lo único que usted está comunicando con esa verdad es lo siguiente: usted no ama a Cristo. Si usted amara a Cristo, amaría a la iglesia. Hay muchas maneras en las que la gente hoy día dice tener comunión, ¿no? Yo le he platicado de mientras yo estaba creciendo y en algunas ocasiones estábamos con mi abuela materna. Ahí llegaba una pareja y ellos decían: nosotros somos cristianos del cuerpo. Hasta que un día mi papá le dijo a este señor: explícame qué significa eso de ser cristiano del cuerpo. Sí, nosotros no tenemos compromiso con ninguna iglesia local. Un día vamos a una, otro día vamos a otra, y en el año le damos la vuelta a todas las iglesias que hay aquí en Hermosillo. Se escuchaba muy piadoso, pero permíteme decirte algo después de varios años de haber escuchado esa frase. Lo que eso comunica es no sometimiento a la cabeza que es Cristo en el cuerpo. Cuando un individuo desarrolla buena comunión con Dios, amará al cuerpo de Cristo, amará al cuerpo por el cual Jesucristo estuvo dispuesto a entregarse en forma total. Por ende, es que tenemos que regresar a la palabra. La palabra es tan clara y tan fuerte cuando nos advierte acerca de luz y de tinieblas. Acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Juan y leamos 4 versículos donde este mismo autor señala algunas cosas. Dije al principio de esta serie que la carta de Juan, la primera epístola de Juan, explica muchas cosas que Juan dijo en el Evangelio. Observe en Juan capítulo 1 versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Entonces, ¿a qué nos llama la primera carta? Dios es luz. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que andar en luz.
no solamente posicionalmente, es decir, no solamente reconocer, ya estoy en luz. Juan dice, tienes que andar en luz, tienes que caminar en luz. Y Juan en este capítulo 1, verso 5 nos dice, las tinieblas no prevalecieron contra ellas. No es mi luz, no es tu luz. Porque si fuera tu luz o mi luz, seguramente las tinieblas prevalecerían contra ella. Es la luz de Dios. Y por eso es que las tinieblas no van a prevalecer contra esa luz. Capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. ¿Cómo que el hombre no es pecador? Dirían algunos. ¿Cómo que el hombre no es depravado? Si aquí está diciendo sus obras fueron malas. Esta es la razón por la cual rechazaron la luz, amando más las tinieblas. Observe el versículo 21. Mas el que practica, ¿más el que qué? Practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿En quién? En Dios. Observe el capítulo 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, el que anda en tinieblas perdió la brújula, perdió la dirección. Perdió la dirección. El otro día había una persona en una tienda y le pregunté por sus padres. Los conocí en una congregación. Les pregunté por sus padres y entonces ellos me dijeron, andan de vacaciones. Le dije, están fuera de la ciudad. No, andan de vacaciones, ya no van a la iglesia. Yo le dije, ¿cómo están tus padres? Y él me dijo, andan de vacaciones. Y le dije, ¿y a dónde? ¿No? Yo estaba preguntando no por su salud espiritual, yo le estaba preguntando simple y sencillamente por sus padres. Y entonces él usó esta expresión, andan de vacaciones, tienen como un año de vacaciones. Órale, le dije yo, ¿y a dónde? ¿A dónde han andado? No, de la iglesia, me dice. ¿De la iglesia? Le dije yo. Déjeme leo este pasaje y lo explico. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, ¿no hay vacaciones en la vida cristiana? No las hay. Y si las hubiera, lo único que eso descubre es que sigues caminando en tinieblas y no sabes a dónde vas. Qué feo es cuando no sabes a dónde vamos, ¿no? ¿Ha ido usted a alguna ciudad o a veces ha ido en carretera y ahora está ese maravilloso invento del GPS que ahí pones y te habla? Pero yo ya les platiqué, ¿no? Un día cuando Tony recién se fue a Guadalajara, nos dio un ride Tony a Martín y a mí al hotel después de una conferencia. Y llegó un momento en el que le dijeron, giren a la izquierda, y él obedientemente giró a la izquierda. Y le dimos al bulevar, y le dimos, y el hotel no lo hallábamos. Hasta que él volvió a meter ahí los datos y nada, no era la vuelta a la izquierda, era a la derecha. Entonces desde ahí aprendí que el GPS a veces se equivoca. Y muchos cristianos estamos muy confiados del GPS a veces. Y decimos, ya me senté, ya me subí, llévame a donde quieras. Me pasó lo mismo en San Diego una vez, ¿no? Íbamos a una conferencia, mi papá y yo,
Y la persona que nos cruzó era un hermano de una congregación en Tijuana y la conferencia era en la misma congregación pero en San Diego. Y la persona que nos cruzó iba muy contento él porque nos iba llevando. Y recuerdo que llegamos a la frontera y sacó la visa todavía de ese papelito blanco en el que llegan nuestros sobres y dice, la voy a estrenar, hermanos, con ustedes. Y sí, la estrenó, era la primera vez que pasaba. Y recuerdo que nos llevaba a la congregación y estuvimos 45 minutos subiéndonos al freeway y bajándonos, subiéndonos y bajándonos, subiéndonos y bajando, hasta donde se me comenzó a hacer muy familiar ciertas casas y ciertas cosas. Y yo le dije, hermano, y lo traía un CD ahí, no voy a decir cuál, pero traía un CD y ya lo habíamos escuchado 2 o 3 veces desde que salíamos del aeropuerto. Oye, hermano, andamos perdidos, ¿no le parece? Le digo yo. Pues parece que sí, hermano, pero ahorita voy a hablar. Tomó su celular y habló. Y cuando les dice, ¿sabes qué? Me perdí, le dice a la gente que estaba ya en la iglesia a la que íbamos. Pero los hermanos vienen bien contentos escuchando aquí las alabanzas. No, bien mareado me traía, ¿cuál contento? Hasta que lo oyeron y llegamos. Hermanos, no podemos ser como los del mundo y no saber a dónde vamos. El que anda en luz, escúchelo bien, sabe a dónde va. Pero el que no sabe a dónde va, lo único que descubre en su vida es que está en tinieblas. La luz no les ha llegado. A lo mejor le llegó la religión, pero la luz no les ha llegado. No ha iluminado su caminar con el Señor, la luz de su presencia. Entonces, la verdad que en este pasaje se describe es que el cristiano debe caminar en luz. El cristiano debe caminar en luz. Y si vamos a tener comunión nosotros con Dios, es porque estamos caminando en luz. ¿Cuándo es que usted y yo tendremos verdadera comunión con Dios? Cuando caminamos en la luz. Cuando caminamos en la luz. ¿Qué es la luz de Dios en este pasaje? La luz de Dios es la revelación de Dios mismo. Colosenses 1 nos habla que esta manifestación de Dios fue en toda su plenitud a través de la persona de Jesús. Lo que Juan está afirmando una y otra vez en este pasaje, Juan está afirmando lo que vimos, lo que contemplamos, lo que palpamos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos, el verbo se hizo carne. Juan está describiendo la revelación de Dios en toda su plenitud y en toda su perfección en la persona de Jesús. Pero esta luz de Dios tiene implicaciones a nuestras vidas. Esta luz de Dios es la manera como Dios desea que nosotros vivamos mientras estamos en la tierra. ¿Cómo debe vivir un creyente mientras está aquí en la tierra? Debe vivir en luz. El cristiano desarrolla un caminar en la luz, ya no en las tinieblas. De esta manera nosotros llegamos a ser identificados como santos. Lo expliqué hace un momento, puesto que cuando pecamos, clamamos al Señor. Jamás encubrimos nuestro pecado. Alguien que anda en luz no encubre su pecado. Alguien que anda en luz expone su pecado. ¿Ha visto a un gatito defecar? Disculpe la metáfora. ¿Ha visto defecar a un gatito? ¿Qué hace después de que defeca? Bueno, voy a usar esa metáfora. Esconde su pecado. Le echa tierrita, pues. Y ya saben para dónde voy. El cristiano no esconde su pecado. El cristiano cuando peca, cuando pecamos, expone su pecado. Lo saca a la luz. Lo sacamos a la luz, hermanos, porque entendemos algo. El pecado está en el detalle.
El pecado está en confesar los detalles y las formas y las implicaciones en las que nos equivocamos. Pero hay libertad para nuestras vidas cuando hemos confesado nuestros pecados. Santiago dice unos a otros. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión, dice el apóstol Pablo, puede tener la luz con las tinieblas? Y la respuesta es ninguna. Es una pregunta retórica y sabemos que la respuesta es obvia. Ninguna comunión puede tener la luz con las tinieblas, porque el que anda en luz debe andar en luz. Y el que anda en tinieblas, hermanos, anda en tinieblas. No hay más explicación. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estábamos en tinieblas, y cuando estábamos en esa naturaleza de tinieblas, caminábamos de acuerdo a esa naturaleza. Pero hemos venido a la luz, y Pablo nos desafía y nos reta a andar como hijos de luz. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? Pues aquellos que posicionalmente se han identificado con Cristo, con Dios, y Dios es luz, como hemos leído. En el último verso encontramos los dos resultados prácticos de caminar en luz. Es decir, una vez que Juan ha refutado la enseñanza herética de aquellos días, de que es posible caminar en luz, estar en luz y continuar en pecado, una vez que eso ha sido señalado por el apóstol Juan, entonces él pasa a decir los resultados de caminar en la luz. Hay muchos términos, desde que yo soy un niño y tengo recuerdo en el ambiente eclesial, en el vocabulario que a veces la iglesia tiene, y hay muchas expresiones coloquiales que la iglesia en su ambiente usa, ¿no? Esta expresión de que no es posible andar en luz y a la vez practicar pecado. Hay muchas expresiones, ¿no? El hermano, algunas de ustedes las conocen y a lo mejor otras no las van a conocer. El hermano está sancochado. ¿No? ¿Sancochado? ¿Cómo que sancochado? No vayan a estar como aquel que se bautizó en el río y que cuando salió del río no encontraba las chanclas nomás. Y los hermanos estaban queriendo felicitarlo. Ay, hermano, Dios lo bendiga. Y entonces, ¿quién agarró? Y se les empezaron a salir ahí los diablos y las culebras, porque andaba buscando las chanclas. Hágame el favor. Por unas chanclas. Y hay muchas cosas que a veces en el cristianismo tenemos y nosotros inmediatamente sacamos la carta debajo de la manga. No, es que está sancochado, es que se está ahí apenas queriendo. No, hermanos, no se trata de eso. A la luz de esta carta se trata de nacer de nuevo. Y hay evidencias claras de que cuando una persona ha nacido de nuevo, lo vuelvo a decir, no es perfecta, pero cuando peca, la obra maravillosa del Espíritu Santo está sobre su vida para redarguirlo. Entonces veamos estos dos resultados. Número uno, tenemos comunión con Cristo y con todos los demás creyentes. Este es el resultado de andar en la luz. Entonces, la piedra, la roca de edificación para tener una buena comunión con Dios por medio de Cristo y con los creyentes es que caminemos en luz. El resultado es claro. Si caminamos en oscuridad, pues no caminamos ni estamos en comunión con Dios. Esto es imposible. Es imposible. El segundo resultado de andar en la luz es que la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado. De todo pecado.
Observe que cuando Juan habla de tener comunión, por lo menos en la versión de las Américas, sí está esta diferencia. Habla de tener comunión con Cristo. Yo expliqué la semana pasada que Cristo es el título del ungido de Jehová para salvarnos. Pero cuando habla de que su sangre nos limpiará de todo pecado, usa la expresión la sangre de Jesús. Y Jesús era el nombre que el Hijo de Dios utilizó en esta tierra para identificarse con nosotros como pecadores. Entonces, el que aquí Juan use la expresión la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado, manifiesta la gracia de Dios y el reconocimiento que el hombre por naturaleza es un pecador. Y porque somos pecadores tenemos que apartarnos de todo tipo de iniquidad. Ahora déjenme explico aquí, lógicamente, hay varias cosas que explicar. La sangre de Jesús aquí es identificada con el hombre, ya lo dije, con el nombre Jesús, denotando su vida terrenal. Y de esta forma, Juan liga o Juan quiere lograr que nosotros identifiquemos nuestra propia naturaleza humana, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa. Esto no es limpieza de pecados individuales. Este perdón o limpieza de pecado es la contaminación de nuestra naturaleza caída. Es decir, Dios nos ha hecho provisión para limpiarnos de cualquier cosa que pudiera obstaculizar nuestra comunión con Dios y con los otros hermanos. Aquí que Dios perdona y limpia nuestros pecados, tiene que ver más con nuestra naturaleza pecaminosa que está dentro de ti, dentro de mí aún, después de que confiaste en el Señor Jesucristo para la salvación, no sé desde cuántos años. Tiene que ver más con eso que con el perdón de nuestros pecados cuando llegamos al Señor. Yo no sé qué era usted, voy a usar algunos calificativos sin ofender a nadie. Yo no sé si eras borracho, drogadicto, adúltero, mentiroso, ladrón, blasfemo, idólatra. Yo no sé qué eras, cada quien tiene su bulto, cada quien trae su equipaje, ¿cierto? El día que el Señor nos perdonó de esos pecados, la Biblia dice que el Señor tomó esos pecados y los echó al fondo del mar, se acabaron. Él los tomó y te perdonó esos pecados y te hizo nacer a una novedad de vida. Naciste de nuevo, nací de nuevo. O eso es lo que yo espero. Pero mi pregunta es, ¿sigue usted pecando? ¿O soy el único que sigo pecando en esta habitación? ¿Por qué seguimos pecando? Porque nuestra carne no se cristianiza. Nuestra naturaleza pecaminosa no se cristianiza. Naciste de nuevo tú, nací de nuevo yo. Pero nuestra carne, si le damos chance, sale toda la parrillada. Sale todo, ¿no? Y a eso es a lo que Juan está llegando. Su sangre, la sangre de Jesús nos limpiará, dice este pasaje, de todo pecado. No del pecado con el cual tú llegaste al Señor. Y bueno, hay mucho más que hablar sobre eso la semana que sigue. La diferencia entre practicar pecado aquí y ser hacedor de pecado es marcada. Lo que Juan está explicando en estos pasajes es cuando uno peca porque su naturaleza pecaminosa lo impulsó a pecar. Pero es diferente pecar de esa manera, esporádicamente, a ser un hacedor de pecados. Es decir, a que tu mente, tu pensamiento, tu idolatría esté hacia cierto o cual pecado. Algunos batallan para entender este tema, porque dicen, ¿cómo es posible esto? Si ya el Señor me limpió. Escuche bien, la carta no está siendo escrita a inconversos. Juan escribe esta carta a conversos, a la iglesia.
Y a esa iglesia le está afirmando y asegurando: la sangre de Jesús los limpiará de todo pecado. Solo que vamos a definir el balance. Hay muchos cristianos ¿sí?, que se agarran de este pasaje para vivir libertinamente. Y no es así, hermanos. No es así. La Biblia tiene balance y tiene equilibrio. Y sí, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero este pasaje no es una licencia para pecar. Porque si tú crees que es una licencia para pecar, entonces sencillamente no has nacido de nuevo. Sigues pensando en el pecado todavía. El pecado sigue siendo una idolatría en tu vida todavía. Esta es una provisión de parte de Dios para limpiarnos de cualquier cosa que pudiera obstaculizar nuestra comunión con Él y nuestra comunión unos con otros. Juan 1:29, usted recordará aquel día en el que Juan ve descender a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Es importante advertir que la palabra limpia, su sangre nos limpia, como la versión 60 la usa, está en presente. Está en presente. Esto significa que la sangre de Jesús nos limpia continuamente. Y que si nosotros andamos en luz, entonces su sangre nos está purificando. Es decir, vivimos una vida de confesión delante del Señor por nuestros pecados. Si andamos en luz, nosotros viviremos una vida de confesión delante de Dios, delante de Jesús por nuestros pecados. Y cuando confiesas, entonces experimentarás el ministerio de este Paracletos, de este abogado delante del Padre por nosotros. Y si tu pecado ha afectado a terceras personas, yo te animo y te aliento a que lo confieses a terceras personas también. Su sangre sigue aplicándose día a día y limpiando nuestra conciencia de impureza moral que nos sigue culpando. No hay nada mejor que tener una conciencia limpia delante de Dios. No hay nada mejor que poder estar delante de Dios y saber que nuestra conciencia está purificada, limpiada delante de su presencia por su gracia. El gran problema es que los sacrificios aceptados por Dios deben ser perfectos y por ello debemos recurrir a Jesucristo, porque es el único medio por el cual podemos llegar a tener acceso a Dios. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Romanos 5:8-9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Se preguntan algunos todavía. ¿De la ira del mundo? ¿De la ira de Satanás? No, hermanos, de la ira de Dios. Éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y nos libró y nos perdonó de la ira que vendrá sobre este mundo, de la ira que se desatará sobre este mundo, la ira de Dios. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. He considerado esta mañana el primer error que Juan señala aquí. Y el hombre de nuestros días puede seguir cayendo en ese error. Creer que camina en luz, pero seguir viviendo en tinieblas. No podemos decir que andamos en luz si nuestras obras aún siguen en oscuridad. Pero qué hermoso es que podemos caminar en la luz y confiar en su poder, en su gracia para nuestras vidas. Su gracia, hermanos.
¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando oraba por aquel aguijón que lo afectaba y el Señor le contestó? Pablo nos testifica de esto en la primera carta de los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Nos dice: 3 veces he orado para que el Señor quite de mí este aguijón, pero Él ya me contestó. ¿Se acuerdan la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Hermanos, el apóstol Pablo era débil. Y tú dices: bueno, ¿cómo este hombre que escribió tantas riquezas espirituales era débil? Era débil por una razón: porque era hombre. ¿Se acuerdan cuando escribe a los romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pero qué increíble que él pudo llegar a ese punto. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Un soldado anónimo del ejército confederado de los Estados Unidos de Norteamérica escribió: pedí a Dios ser fuerte para hacer grandes cosas, y Él me hizo débil para que con humildad aprendiera a obedecer. Pedí a Dios que me diera salud para hacer grandes cosas, y Él me dio enfermedad para que hiciera cosas mejores. Pedí a Dios riquezas para ser feliz, y Él me dio pobreza para que fuera sabio. Pedí a Dios poder para que los hombres me elogiaran, y Él me dio debilidad para que pudiera sentir la necesidad de Dios. Pedí a Dios todas las cosas para disfrutar la vida, y Él me dio vida para que pudiera soportar todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que necesité. Y casi contra mi voluntad, las oraciones que no hice fueron escuchadas. Entre todos los hombres, nadie es tan bendecido como yo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy nuevamente señalo las palabras de Pablo: bástate mi gracia. Que Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Señor, somos tan bendecidos de estar y de caminar en la luz de Cristo. No hay manera en la que yo, un hombre vil, un hombre miserable, un hombre pecador, pueda tener una buena comunión con Cristo. Pero cuando andamos en luz, cuando caminamos en luz, es que a través del sacrificio de Cristo podemos cultivar una buena comunión con nuestro Padre. Y entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es esta santidad la que nos demanda vivir en verdad, no solo de palabra, sino también de hecho. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Espíritu Santo, convéncenos de maldad. Si aún en esta sala, Señor, hay alguien que ha creído andar en luz, pero continúa en tinieblas, convéncelo de pecado. Si aún en este auditorio, entre los que nos reunimos habitualmente aquí, habemos quienes tan solamente posicionalmente estamos en luz, pero no estamos caminando en luz, repréndenos, redargúyanos, exhórtanos. El mejor sermón preparado, la mejor y mayor elocuencia, las mejores palabras para persuadir a un hombre o a una mujer no son suficientes. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo convenciéndonos y desafiándonos a vivir en santidad para tu gloria. Le invito a estar de pie un momento. Y le invito a que allí donde usted esté, en sus propias palabras, abra su corazón a Dios un momento. Pidamos perdón a Dios si hemos estado caminando en este error
que su gracia nos fortalezca. Quizás conoces la iglesia, quizás conoces la religión, pero no has conocido a Dios como esa luz que Él es, como ese resplandor de su gloria, que un día estaremos congregados en el cielo de toda nación, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua. Y no habrá necesidad de luminarias, no habrá necesidad de reflectores, no habrá necesidad de apagadores. El Señor será nuestra luz. Cristo, el Cordero, será nuestra lumbrera. Entonces, Señor, si yo no he tenido ese encuentro santificador, perdonador, regenerador contigo como la luz que eres, yo pido perdón. Yo pido que me perdones y que me ayudes a confiar en ti como esa luz que eres. Ayúdanos. Si aún estoy en tinieblas y no puedo comprender totalmente el mensaje del Evangelio, yo pido que tu gracia nos alcance, Espíritu Santo. Que nazcamos de nuevo del cielo, del Padre. Que tu Espíritu nos convenza de esa necesidad imperante de venir a ti rendidos y humillados por nuestro pecado.